Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar de solución de ecuaciones dentro del curso de seminario en didáctica de la aritmética. Entonces, aquí en la Universidad de Antioquia. Entonces, en él vimos, mm, pensamos didácticas adecuadas para aprender. Aquí vamos a movernos a cálculo, a precálculo de Stewart, fundamentos, en la 1.5, métodos de solución de ecuaciones, y vimos en realidad 9. Vimos 9 métodos para resolver ecuaciones. Hubo mucho trabajo alrededor de él y hubo dificultades de aprendizaje alrededor de la solución de ecuaciones y la interiorización de los métodos y las propiedades. Por eso se constituyó toda esta unidad alrededor de ecuaciones. Aquí en docencia, cálculo en referentes alrededor del precálculo de Stewart, en el que en su primer capítulo llamado Fundamentos, que yo lo llamaría como Fundamentos de los números reales, en la sección 1.5 trabaja sobre ecuaciones en R. Bueno, aquí tenemos cómo asignar las tareas. Las borremos acá para no tener tanto archivo. Y aquí tuvimos, entonces, esta unidad sobre ecuaciones trata sobre ecuaciones de tal manera como lo presenta el señor Stewart en un cuaderno, pues, donde hacemos la presentación. Aplicaciones, se trabaja sobre aplicaciones de las ecuaciones a la geometría, a problemas geométricos. Luego aplicaciones de las ecuaciones a problemas físicos. Luego un instrumento de apoyo a la verificación de soluciones, en el que el estudiante tenga, pues, donde, a partir de la definición, encontrar un instrumento donde verificar las soluciones que obtenga. Porque también vimos como problemas de una cultura de resolver sin verificar. Entonces, que promoviendo una cultura de resolver las ecuaciones verificando las soluciones que obtienes. Y una propuesta para entregar al Congreso Humanos 21, en la que mostremos cómo construir desde el concepto de función lineal al concepto de ecuación lineal, y cómo construir desde el concepto de las funciones cuadráticas al concepto de ecuaciones cuadráticas. Entonces, cómo pasar de un concepto a otro, y que nos parece mucho mejor desde un punto de vista desde del aprendizaje basado en problemas, puesto que las funciones las podemos entender como las que nos permiten describir relaciones del mundo, y cómo esas relaciones del mundo, para responder a preguntas de las relaciones de las variables del mundo modeladas por funciones, pues surgen de ahí, de esas preguntas, ecuaciones. Entonces, que las funciones representan las relaciones entre las variables del mundo, y que las preguntas que nos hacemos del mundo las resolvemos a través de ecuaciones asociadas a esas funciones. Entonces, como primero surge el concepto de función como modelo o representante del universo, y luego surge el de ecuación como respuesta a preguntas que se hacen a la realidad representada en esos modelos. Entonces, mostrar de que entonces una forma de presentar los conceptos de ecuaciones es a partir del de función, siendo que usualmente en los libros a veces no es así, algunas veces no es así, aunque nos pareció muy bacano ver de que en el colegio el del Liceo Caucasia, se parte de enseñar primero funciones cuadráticas para luego enseñar ecuaciones cuadráticas. Entonces, ese es nuestro trabajo. Hoy quiero entonces, dentro de esa propuesta, resaltar que los métodos que vimos en el curso fueron en realidad 9, en el que estamos poniendo hoy uno nuevo, y es alrededor de ecuaciones con fracciones, que es uno aplicado por un estudiante, que fue el de que consistía en, dado que haya ecuaciones con fracciones, que te den una ecuación para resolver con fracciones, pues unifiques todas las fracciones a un mismo denominador, que queden fracciones homogéneas, amplificando cada una de las fracciones apropiadamente, de tal manera que al dejarlas homogéneas, en definitiva puedes cancelar el denominador por propiedad cancelativa,
y ya te queda una ecuación sin denominadores. Entonces como que amplificar para unificar el denominador te permite aplicar una propiedad cancelativa. Y eso es lo que quería yo aquí como poner en este cuaderno. Acá que quiero consignar, este ya lo había dejado aquí listo, entonces aquí lo estamos dejando este cuaderno que es para este método, el método 9. Entonces aquí ponemos método 9, método 9 de solución de ecuaciones con fracciones. ¿Y este método en qué consiste? Amplificar las fracciones de la ecuación, hasta llevarlas a un común denominador, a un mismo denominador, hasta llevarlas a un mismo denominador y luego aplicar propiedad cancelativa para deshacer las fracciones de los denominadores. Entonces aquí ya nos queda ese, Shift Enter, ya nos queda y que ya nuestros objetivos de formación tienen 4 dimensiones con indicadores por dimensiones. Entonces la primera dimensión en formación para nosotros es que el licenciado quede con muchos conocimientos teóricos en matemáticas, alrededor de las ecuaciones en este caso. Conocimientos teóricos, entonces comprensión, los indicadores son la comprensión de los conceptos fundamentales asociados a las ecuaciones en R, conceptos fundamentales asociados a las igualdades, asociados a las ecuaciones en los números reales. Los números reales, capacidad para resolver ecuaciones en R, en los números reales, habilidad para verificar las soluciones, en este caso para verificar las soluciones, comprensión de los principios de las igualdades, comprensión de los principios de las igualdades, en especial el principio de la balanza, en especial el principio de la balanza, en el que dice que si tienes una igualdad, pues obtendrás otra nueva igualdad si sumas lo mismo a ambos lados, o si multiplicas por lo mismo no nulo a ambos lados. Y la capacidad para aplicar teoremas para la resolución de ecuaciones, teoremas para la solución de ecuaciones. Y otra que también vimos es la capacidad de factorizar, para factorizar. Entonces ese otro indicador es la capacidad para factorizar un polinomio cuadrático, al menos uno cuadrático. Luego la habilidad es para programar en Python, esa es la segunda dimensión, y es que con Python se pueda graficar la función y a partir de la gráfica también resolver la ecuación. Entonces, graficarla con Python y utilizar el gráfico que le da Python para resolver la ecuación. Entonces, capacidad para descomponer problemas complejos en sus problemas manejables. En este caso, eso hace alusión, por ejemplo, al método de solución de las ecuaciones cuadráticas, que es una forma de que el método se basa en descomponerla en ecuaciones lineales. Entonces, que sea capaz de descomponer, pues, por ejemplo, descomponer una ecuación cuadrática en ecuaciones lineales. Por ejemplo,
descomponer una ecuación cuadrática en ecuaciones lineales. Eso, bajo con el principio de la propiedad del producto cero, utilizando la propiedad del producto cero, utilizando la propiedad del producto cero. En realidad eso hace que R con la multiplicación sea una estructura algebraica de que no tiene como factorizar al cero en factores diferentes al cero. Es como algo que podemos decir así. Esa propiedad algebraica, también se me olvida el nombre en este momento. Voy a pedírsela de una vez a ChatGPT que me recuerde la propiedad. ¿Cómo se llama la propiedad algebraica? Vamos a ponerle aquí. Aquí vamos a ponerle iniciar sesión. Iniciar sesión. Aquí le ponemos continuar con Google. A través de Marco Julio Cañas. Y le preguntamos cómo se llama las estructuras. Dame el nombre de la propiedad algebraica descrita así. Bueno, pues como dos puntos entre símbolo de dólar, doble símbolo de dólar, AB igual 0 implica right, bueno, voy a ponerle right, rig, ht, arrow, implica que A es 0 o B es 0, B es 0. Entonces que un producto igual a 0 implica que alguno de los factores o los dos es 0. Eso se le llama en álgebra qué nombres tiene. Entonces mire que ChatGPT nos dice la propiedad algebraica que describe cómo una expresión A por B igual 0 implica que A es 0 o B es 0, se llama ley de anulación del producto, o también se conoce como propiedad del cero del producto. Esta propiedad es fundamental en el álgebra y establece que si el producto de dos números es 0, entonces al menos uno de los dos factores debe ser nulo. Esa es una manera de verlo, nos da ChatGPT, aunque uno le puede pedir más respuestas. Puedo regenerarla a que él me diga más, porque hay otros nombres que se le da a eso. Aquí nos dice propiedad de cancelación del producto, o más comúnmente la propiedad de anulación del producto, o propiedad del cero del producto. Una propiedad fundamental en álgebra, en unas estructuras algebraicas. Sirve para resolver ecuaciones cuadráticas. Bueno, entonces hay varias, y que esa dio dificultad en el curso. Otro también es la habilidad para diseñar algoritmos dentro de la dimensión del pensamiento computacional, la habilidad para diseñar algoritmos eficientes para resolver problemas específicos. Entonces, uno aprenderse los algoritmos para resolver ecuaciones, aprendérselos, saberlos aplicar, saber diseñar un algoritmo para resolver una ecuación, diseñar un algoritmo o secuencia de pasos para resolver una ecuación. Eso es pensamiento computacional. Habilidad para identificar y aplicar patrones en la resolución de problemas, comprensión de la lógica detrás de la estructura de control y su aplicación a la programación. Por ejemplo, aquí en las ecuaciones cuadráticas se utiliza, por ejemplo, la estructura de control, el condicional, para decir si el discriminante es negativo, las soluciones son complejas conjugadas, o si el discriminante es 0, las soluciones son reales e iguales, y que si el discriminante es positivo, entonces las soluciones son reales y distintas. Entonces él va a tomar decisiones de acuerdo a cómo es el discriminante. Pues ese bucle, entender eso cómo se hace en programación y cómo implementarlo con Python. Otra de las dimensiones de nuestra formación es la aplicación en matemáticas en problemas reales. Esa también no hubiéramos querido alcanzarla,
Entonces, pero el curso se fue en todos los métodos de solución de ecuaciones y no alcanzamos a discutir las aplicaciones reales de la solución de ecuaciones. Es por eso que queremos diseñar para una próxima vez que esta unidad quede tan completa que partiendo de funciones se enseñe ecuaciones. Entonces es por eso que a partir de esta experiencia estamos diseñando toda esta unidad y con estas 4 unidades, esas 4 dimensiones y los indicadores asociados a ella. Y el cuestionario para realizar labores de memorización. Entonces hay unas cosas que, bueno, pues, ¿qué es una función lineal? ¿Qué es una función lineal? Y cómo son sus representaciones algebraica, tabular y gráfica, cómo son sus representaciones para las funciones lineales. Y de manera análoga, preguntar lo mismo para las funciones cuadráticas, qué es una función cuadrática y cómo son sus representaciones, que es una función cuadrática, y cómo son sus representaciones algebraica, tabular y gráfica. Y ya en general cómo son las funciones polinómicas y cómo son sus representaciones algebraica, tabular y gráfica. Aunque para las polinómicas ya la tabular es como un poquitico más difícil de identificar cuando es de polinómica, pero gráfica y algebraica sí. Entonces aquí para la polinómica voy a pedir que es una función polinómica y cómo son sus representaciones algebraica, tabular y gráfica. Entonces que el estudiante reflexione sobre eso. Y aquí ponemos en el título de la clase, bueno, ya aquí lo pusimos que era el método 9 sobre solución de ecuaciones, control C, y ese lo ponemos acá ya cuando vamos a empezar la clase como tal, después del componente histórico epistemológico. Entonces aquí le ponemos en la línea Markdown ese título, el título de la clase, método 9 para solución de ecuaciones. Y las dimensiones de construcción de la clase pues son las mismas de los objetivos de formación, ya con los indicadores que habíamos copiado antes. Entonces aquí podemos ponerle, bueno, pues el primer indicador como lo actualizamos, tiene estos. Entonces aquí la capacidad para la comprensión de los conceptos fundamentales asociados a ecuaciones, aquí la capacidad para resolver ecuaciones, los números reales, la comprensión de los principios de las igualdades, la capacidad para aplicar teoremas en solución de ecuaciones y la capacidad para factorizar un polinomio cuadrático. Entonces ese para la primera dimensión de conocimiento teórico en matemáticas. Entonces aquí estos indicadores los bajo control C para acá, que los hemos actualizado acá ya para el diseño de la clase. Entonces acá estos son los que necesitamos aquí en el 1, dimensiones de cada clase. Aquí va el 1, la dimensión 1 que es de conocimiento teórico matemático y sus indicadores que son estos. Entonces aquí control V y aquí le damos doble espacio enter y cortamos. Aquí ya tenemos la primera dimensión actualizado con sus diferentes indicadores y aquí vamos poniéndole al estudiante todo eso. Y como es el método de solución para ecuaciones fraccionarias, entonces aquí traerle una ecuación fraccionaria en la que hay que amplificar. Bueno, aquí voy a poner un ejemplo de esa ecuación fraccionaria. Aquí ponerlo un ejemplo de esa ecuación. Entonces hay una cosa que quería siempre los estudiantes que hicieran, es que
usted construyera como profesor una ecuación, en este caso una ecuación fraccionaria, va a decir una ecuación cuyo solución sea 2. Entonces yo le digo, bueno, pues supongamos que queremos como profesores, supongamos que queremos como profesores de matemáticas construir una ecuación de solución x igual 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces previamente, y que sea fraccionaria, y que sea con fracciones. Bueno, pues entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, construimos, por ejemplo, que sea el recíproco de x, 1 dividido de x, entonces ponemos frac 1 dividido de x, usted le pone la expresión que quiera, en el lado izquierdo se pone la expresión que quiera, y así, como se sabe que x tiene que ser 2, ahí lo que estás poniendo es a un medio, más, después le ponemos un medio más un tercio, por ejemplo, entonces un medio más un tercio, entonces un tercio, ¿cómo debería ser? Pues frac un tercio, ¿y qué sería un tercio? 1 dividido x, que es 2, más 1, eso sería un tercio, y eso es igual a 2 por 3, 6, entonces como un medio más un tercio es igual a, como un medio más un tercio es igual a 5 sextos, entonces yo le digo que eso es igual a frac, le digo que eso es igual a 5 dividido 6, ¿y qué es 6? 6 es 2 por 3, o sea, x por x más 1, entonces así me quedó una ecuación muy bonita, fraccionaria, en el estilo que les puse a mis estudiantes. Miren que queda tan bonita en el lenguaje LaTeX. Entonces ya el profesor de antemano sabe que la solución es x igual 2. Entonces, yo la diseñé en este caso que quedara que el denominador de la derecha sea el producto de los dos denominadores de la izquierda. Así, el mínimo común múltiplo de los denominadores es el denominador de la derecha. El mayor es un múltiplo de los denominadores, de todos los denominadores, de esos tres denominadores, es un múltiplo de todos los denominadores, y es el menor de los múltiplos. Entonces, esta dio también mucha dificultad ese concepto. ¿Y cómo resolverla? Entonces, ¿cómo resolverla? Pues con el método del estudiante, que es amplificarlas todas. Entonces, en realidad amplificaríamos solamente las de la izquierda para que quedaran todas con el mismo denominador. La primera fracción la multiplicas por x más 1, la amplificas por x más 1, la segunda por x, y la tercera no la tienes que amplificar. Y así ya te quedan homogéneas, cancelas el denominador y terminó. Entonces mostremos eso. Entonces aquí yo le pongo eso en el lenguaje. Entonces aquí decimos, bueno, pues amplifico la primera. Entonces amplifico el símbolo de dólar, amplifico la primera fracción por x más 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues aquí cojo esta misma ecuación, control C, me encanta esta visualización en Anaconda. Entonces, esta fracción la amplificas, entonces le vas a poner frac, la vas a multiplicar por arriba por x más 1 y abajo por x más 1, por x más 1, para no alterarla. Estás amplificando, y amplificar es multiplicar arriba y abajo por lo mismo. La segunda por x, entonces por frac multiplicas el numerador por x y el denominador por x, y la tercera no la amplificas. Entonces miras cómo queda. Entonces así estás amplificando la primera fracción y la segunda fracción, y así te va a quedar todos los denominadores x por x más 1, y así ya en el siguiente paso simplemente cancelas. Entonces miren que en el siguiente paso cancelas y efectúas los productos, cancelas los denominadores y efectúas los productos de los numeradores. Entonces aquí yo voy a poner primero, efectúo los productos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues en la primera me va a quedar 1 por x más 1, o sea que me queda
en la primera fracción me queda x más 1 en el numerador, y el denominador x por x más 1, x por x más 1, porque las fracciones se multiplican derecho. En la segunda fracción, pues aquí, más frac x, 1 por x me da x, el numerador de la segunda fracción me queda x, y el denominador x por x más 1, x por x más 1. Entonces así ya tenemos dos fracciones con el mismo denominador, es decir, ya tenemos fracciones homogéneas, dos fracciones homogéneas. La tercera ya tiene ese mismo denominador. La tercera era la original, que es 5 dividido x por x más 1, x por x más 1. Ya las tienes homogéneas y mira cómo queda. Al tener homogéneas ya puedes cancelar. Cuando en una igualdad todos los términos están divididos por el mismo valor, en este caso x por x más 1, eso se puede cancelar. Propiedad cancelativa. Eso equivale a que se pueden multiplicar a ambos lados por x más 1, lo que hará que se cancele ese denominador. Es entender eso. Entonces así nos quedará una ecuación más simple. Aquí siempre me está faltando un símbolo de dólar. La ecuación x más 1 más el otro x que tenemos ahí, igualado a 5, queriendo decir que 2x más 1 es igual a 5. Entonces así en la siguiente escribes, o sea que obtuviste que 2x más 1 es igual a 5, de donde, transponiendo términos, el 1 a restar, te quedaría 2x igual a 5 menos 1, 4. O sea, 2x es igual a 5 menos 1. Haces transposición de términos. Y lo último, aquí cuando pongo los 4 y devuelvo, borra 1. Entonces aquí, así. Qué curioso, es como que algo automático en este editor de código llamado Anaconda. Y luego restas y pasas el 2 a dividir. Entonces queda 2x es igual a 4, de donde x es igual a 2, de donde, entonces aquí te queda x igual a 2. Y ya con eso llegaste a la solución que habías previsto. Entonces, utilizando el método del estudiante, que me pareció muy bueno. El método de dos estudiantes lo hicieron así, que fue amplificando fracciones. Me pareció un método muy bacano y quería dejarlo aquí organizado y establecer las dimensiones que se hacen en nuestra formación, las dimensiones en las que se centra nuestra formación, y decirles cómo pretendemos afrontar las dificultades en la enseñanza de las ecuaciones para el próximo semestre en este curso de didáctica de la aritmética. Y aquí ya les pondría los 10 ejercicios de entrenamiento que nos dé ChatGPT, bien referenciados, y aquí la forma de visualizar las funciones asociadas a las ecuaciones. Estamos visualizando la diferencia de los lados de las ecuaciones. Entonces aquí les quede un programa para visualizar la diferencia de los lados de las ecuaciones, para visualizar la solución de la solución. Entonces aquí le voy a poner como este programita que el estudiante tenga, se llame visualización con Plotly de los lados de las ecuaciones. Visualización de la diferencia, de la función diferencia, de la función diferencia de los lados de la ecuación que se esté representando, de la ecuación que se esté resolviendo. Entonces así que este programa de una vez al estudiante, dada la ecuación, inmediatamente le grafique la función diferencia y le permita ver la solución. Entonces aquí con Plotly, Pandas,
bueno, vamos a ponerle aquí este programita. Pues cómo vamos a hacer para hacer eso. Bueno, pues esa ecuación siempre la construimos con SymPy. Entonces debemos de, además de NumPy, Pandas y Plotly, importar también SymPy. Entonces con from SymPy import asterisco, declara la variable de la ecuación. Entonces le dices x igual a bart de una cadena con la x, una cadena de caracteres, es decir, delimitada entre comillas simples. Entonces así importaste la herramienta de cálculo simbólico, luego pides la función al estudiante, que es la diferencia de los lados de la ecuación. Entonces en realidad que el estudiante escriba la ecuación, entonces el lado izquierdo izquierdo de la ecuación, que él escriba los lados, el lado izquierdo como variable de Python y el lado derecho. El lado izquierdo en esta era 1 dividido x más 1 dividido x más 1. Y en esto también hay que hacer énfasis en los estudiantes que, como este denominador es una suma, tienes que delimitarlo en paréntesis, porque te están escribiendo en una línea. Cuando escribes en Python, escribes a una línea, y cuando se escribe una línea es muy necesario los signos de agrupación. Ese es el lado izquierdo. Y el lado derecho, pues ahora sí, lado derecho de la ecuación, Entonces bueno, pues el lado derecho era 5 dividido entre paréntesis x por x más 1, entonces así ya me quedó los lados izquierdos y lado derechos, y ya que él con esos lados construya la ecuación. Entonces la ecuación él la construye. Entonces, ¿cómo la construye? Pues con la función eq, equation, y coge el lado, bueno, aquí no me quiere hacer autocompletado, no sé por qué, control C, cogemos el lado izquierdo, no sé si el de Anaconda no tiene ese autocompletado cuando uno crea esas variables, y aquí el lado derecho, entonces me tocó cogerlo completico, porque no está funcionando el autocompletado. De pronto es que hay que actualizarlo instalándole alguna extensión a JupyterLab. Aquí estamos utilizando, creo que JupyterLab, aquí nos aparece JupyterLab, en la que estoy utilizando. Entonces, además que debemos de pedirle cómo instalarle el autocompletado. Bueno, entonces aquí nos quedaría la ecuación. Y también, ¿y cuál sería la función asociada? Entonces la función asociada a la ecuación, que es la diferencia de los lados. Entonces es lado izquierdo, que vamos a ponerle control V, bueno, lado derecho menos lado izquierdo. Pongámoslos en orden. Entonces voy a poner aquí, borro estos, para que siempre me queden en el mismo orden que aquí. Lado izquierdo, lado derecho, y en el otro es lado izquierdo menos lado derecho. Aquí le ponemos menos, entonces la función diferencia, y así él nos vamos a visualizar el x para el que la diferencia se hace 0, o sea, para que el lado izquierdo se hace igual al lado derecho. Donde corta la función al eje horizontal, que ese es el 0 de la función. Entonces asociar el 0 de una función con el punto de corte de su gráfico con el eje x, y con la solución de la ecuación asociada, que asocie eso los estudiantes. Así la función asociada la creamos así, como función de SymPy, y con ella podemos crear la tabla. Entonces podemos decirle, bueno, pues bueno, después la función asociada, pero como función de SymPy. Entonces aquí lo vamos a poner como función SymPy, como función de SymPy, y luego volverla como función de NumPy, o función numérica. Entonces, ¿cómo? La llamamos, copiamos la línea, ya la vamos a llamar función lambda, lambda. ¿Y cómo se construye una función lambda? Con lambdify. Este lambdify es con i latina en la primera y griega en la segunda,
se escribe la variable independiente y luego la función de simpi que quieres transformar en función numérica, la función simbólica que quieres transformar en función numérica, y a esto todo otro lo borramos. Así es que Lambdify transforma funciones simbólicas en funciones numéricas. ¿Para qué? Para ya tener un dominio y un rango. Entonces aquí le pongo dominio igual a dominio. ¿Cómo va a ser? Pues el dominio con np.arrange para crear progresiones aritméticas, np.arrange, y le decimos dónde queremos graficar estas ecuaciones. Como la solución el profesor las tiene prevista en 2, entonces lo pone, por ejemplo, desde 0 a 4 con incrementos de 0.1, por ejemplo. Y el rango pues de una función es pues ella evaluada en el dominio. Entonces la función asociada como función numérica, control C, esa función evaluada, entonces entre paréntesis, en el dominio, así ya tendré el rango. Y así los datos que voy a graficar, entonces X va a ser los elementos del dominio, los X van a ser los X del dominio, y los Y van a ser los del rango, y así me genera la tabla. ¿Y cómo genera la tabla? Los X y los Y aquí, ya más de esa manera. Genera un scatter para la relación entre bueno, pero aquí la función Y va a ser nuestra función diferencia. Entonces aquí la Y es la función diferencia. Bueno, aquí la podemos poner X y función diferencia a los lados. Aquí la voy a poner función diferencia de los lados. Y para ese nombre, relación entre X y su evaluación en la función diferencia y su evaluación en la función diferencia, sí, evaluación en la función diferencia de los lados. Bueno, aquí le ponemos un backslash enter para que me permita hacer cambio de línea y así no tengamos este scroll. Aquí nos escribe en esta dirección donde queremos guardar en la imagen con write_image, escribir la imagen, y plt.show. Entonces así nos graficaría todo. Miremos a ver cómo nos lo hace él. Vamos a ver cómo lo hace. Dice que Plotly no está instalado en Anaconda. Entonces pongámosle a ver cómo le ponemos para poder que nos instale Plotly desde Jupyter Lab. Vamos a ver cómo podemos resolver el problema de Jupyter Lab aquí. Para instalarle Plotly. Bueno, yo creo que lo podemos hacer en una línea de código. Entonces hagámoslo en esta otra. Y le voy a decir porcentaje PIP, admiración PIP, install Plotly. Y esta es la parte que a mí me encanta de tratar de enfrentarme a este. Mira que ya no está instalando Plotly. Vamos a hacer todo el proceso a ver si logramos con Jupyter, desde este editor Jupyter Lab, hacer toda esta visualización con Plotly, esta visualización interactiva de la solución de ecuaciones, la representación gráfica de la solución de las ecuaciones. Aquí nos está instalando porque queremos dar esos instrumentos y efectivamente llegar al Congreso Humanos 21 mostrando esta propuesta de presentar la solución de ecuaciones a través de cuadernos Jupyter, aprovechando su integralidad. Aquí ya nos instaló y ahora volvemos a correr y nos va a decir que le falta algo más, muy probablemente. Control Shift Enter y aquí nos dice rango is not defined, name error, que el rango no está definido. Entonces vamos a ver aquí, es que aquí pusimos rango y es rango.
cuando definimos esa función. Entonces por eso nos generó problemas. Y aquí ya nos dice value error y nos dice que Imagine Sport nos falta using Kaleido engine require the Kaleido package, o sea, necesita al paquete Kaleido para instalar. Entonces, y nos dice cómo hacerlo con pip install -u Kaleido, pip install -u Kaleido. Entonces aquí le vamos a poner pip install -u Kaleido. Y aquí volvemos a hacer el shift enter y ya nos va a instalar Kaleido, que también lo requiere Plotly usualmente para graficar, hacernos estos gráficos interactivos. Y bueno, entonces recordar que para poder instalar las librerías que requiera desde tu editor, puedes hacerlo desde el Jupyter Lab, desde las líneas de código del cuaderno donde estés trabajando. Aquí ya está el Kaleido y volvemos a correr. Entonces volvemos a correr acá, le volvemos a decir shift enter y ya él nos dice acá que value error Kaleido todavía sigue siendo un problema, y he visto que ese problema no lo sigue diciendo hasta que no restauremos el kernel. Entonces que con Kaleido sí hay que restaurar el kernel. Entonces le dice kernel, interrupt kernel, restaurar kernel, restart kernel, y aquí dice que lo puede hacer con el tajo de teclado 00. Entonces aquí le dice restauramos el kernel, y ya una vez restaurado otra vez le damos shift enter y ahora miremos que ya parece que nos va a hacer el gráfico, ya reaccionó diferente. Esperemos un ratico más a ver si es que se está tardando. No sé si es que Plotly creo que es demoradito en la elaboración de gráficos. Vamos a ver. Aquí aparece como routing warning, invalid value encontrado en subtract. Entonces como que hay un error inválido y hay una división. Aquí nos dice que una división por 0 en el proceso. Hay una división por 0. De pronto es porque bueno, aquí pusimos de 0 a 4, no debería. Sí, porque como la ecuación tiene 1 sobre x, entonces no debemos de empezar la progresión en 0, porque estaríamos dividiendo por 0. Entonces aquí le ponen no, empiece no en 0, sino en 0.1. Y así ya nos evitamos el problema de la división por 0. Y miramos aquí otra vez shift enter y miramos a ver. Ya aquí no nos dio errores en este caso. Entonces aquí vamos a poner que ten cuidado en el dominio el que vas a graficar, en que no vayas, de que si sea el dominio, que ese dominio sí esté contenido en el dominio de la función. Entonces que no vayas a hacer divisiones por 0. Entonces, una manera de hacer eso también es uno pedirle que él determine el dominio de la función. Entonces él le puede determinar, SymPy puede determinar el dominio de la función. Eso también se puede hacer, también lo puedo dejar acá programado, o de todas maneras aquí le voy a poner ponga cuidado aquí al determinar el dominio de graficación. Entonces ten cuidado de determinar el dominio de la función diferencia de esta función, que si tomes el dominio de ella o un subconjunto de él. Bueno, aquí como que no nos quiso graficar, qué raro. Siento que ya ahora sí ya no puso ningún mensaje con problemas. Ya pusimos Kaleido y todo. Creo que a veces es que se demora, pero no estaría seguro, y además porque puso barra naranja en Anaconda. Este programita de todas maneras ya creo que nos ha quedado muy bueno. Vamos a ver si de todas maneras lo voy a conservar y lo voy a poner para los estudiantes para la visualización de esta solución x igual 2. Entonces aquí en la siguiente línea le pongo ese programa de visualización de la función diferencia de los lados
para poder ver la solución gráficamente. Entonces aquí lo voy a correr de nuevo a ver si de pronto aquí arriba si funciona. Parece que, y no vemos ninguna cosa que nos dé ningún mensaje acá en Anaconda, en Jupyter Lab de Anaconda. Se nos queda en negro y no nos muestra nada. Yo creo que lo podemos correr aquí en Visual Studio Code para ver si quedó funcionando. Entonces vamos a ponerlo en aquí le decimos bueno, pongámosle como abrir un cuadernito en la propuesta de presentación, de funciones lineales, aquí en de evaluación, a ver, aquí al final, por acá en la línea de código, por acá en el rinconcito para probarlo en la línea de código. Entonces aquí probarlo, control V, y lo corremos. Vamos a ver aquí, a ver qué tal. Aquí es de Visual Studio Code, y aquí sí nos lo muestra. Entonces nos muestra y nos muestra una curva creciente que corta el eje horizontal miremos que aquí en 2 la función se vuelve casi 0. Entonces nos mire que la función se vuelve casi 0 en 2, mostrándonos que es precisamente donde corta el eje horizontal, aunque aquí se ve como que de todas maneras tiene un comportamiento asintótico hacia el eje horizontal, esa función diferencia, pero es en x igual 2 donde la función se hace 0. Mire que en x igual 2 se hace 0, mientras que en los otros valores la función ya toma un valor pequeño, pero no 0. Aquí sabemos de que es 0 porque es por 10 a la menos 16. Recuerden que potencia es expresión exponencial de exponente negativo, y sobre todo 10 a la menos 16 es un número muy cercano a 0. Entonces mire que aquí no es 0, aquí no es 0. Entonces que es en 2 donde la función y se hace, o la función diferencia se hace casi 0. Entonces, o sea, la diferencia se hace 0, y si la diferencia de los lados se hace 0, es porque, si una diferencia se hace 0 es porque lo que restaste es igual. Entonces ese x hizo que el lado izquierdo fuera igual al lado derecho. Y eso es la definición de solución de una ecuación. Es el valor x que hace que los lados sean iguales. Es el valor de x que hace que los lados sean iguales. Entonces así vemos la solución gráficamente. En x igual 2 vemos la solución gráficamente. De pronto no puede ponerlo con no skater, sino con lines. Pues vámonos así con line. Vamos a ver si creo que es line. Sí, miren que el line, él nos muestra que en 2 es donde atraviesa el eje horizontal, y ya de ahí en adelante sigue por encima del eje horizontal, aunque se nota muy poquitico. Una manera como de acercar eso es, uno le dice, grafique mejor un rectángulo más cercano al 2. Entonces grafique por ejemplo desde 1 hasta 3. Entonces le dice, bueno, entonces grafique mejor desde 1 en el dominio más cercano, más pequeño. Entonces le vamos a decir aquí en el dominio, grafique desde 1 hasta 3, en un dominio más pequeñito. Entonces mire cómo él nos se acerca, y mire que nos muestra mejor que es en 2 donde corta el eje horizontal, el nivel 0, el eje horizontal o el nivel 0. Entonces vean cómo queda de bonito ver uno gráficamente eso, y cómo uno lo puede controlar gracias a esta visualización. Entonces la visualización de la solución. Entonces es un programa para visualizar la solución. Solo que Anaconda no nos lo quiere mostrar. No, por más tiempo que le dimos, no quiere mostrar un plot. Habría que mostrar, vamos a ponerle como el codiguito, esta es visualización de la solución, visualización interactiva de la solución, y le vamos a pedir la consulta a ChatGPT, decirle, bueno, ¿y qué será lo que pasa? Que Jupyter Lab en Linux Ubuntu no me quiere hacer la visualización y no me da ningún mensaje de error. Entonces preguntémosle esa partecita aquí. Entonces dame razones posibles de que
el siguiente código no me lo renderice Jupyter Lab de Anaconda en mi computador de sistema operativo Linux Ubuntu, mi computador de sistema operativo Linux Ubuntu, ya que en la línea de salida no me aparece nada, no me aparece ningún mensaje de error. Entonces aquí le pongo el código y le pregunto a ChatGPT a ver qué será, pero Visual Studio Code sí me lo está haciendo. Existen varias razones por las que tu código podría estar funcionando como no estar funcionando como esperabas en JupyterLab. Vamos a revisar posibles problemas y soluciones, y es: asegúrate de que NumPy, Pandas, Plotly y SymPy están instaladas. Aquí me dice un código para hacerlo, entonces vamos a hacérselo, vamos a aplicarlo a ver si con eso resolvemos el problema. Pues aquí lo vamos a ir aquí abajito en la línea de código que tenemos libre, y nos dice que con PIP, que le ponemos PIP, signo de admiración, install NumPy, espacio Pandas, espacio Plotly, espacio SymPy, sin separarlo en comas, para que nos instale todos. Y nos dice que todos están instalados. Nos dice que NumPy, Pandas, Plotly, SymPy ya están. Requirement already satisfied. Requirement already satisfied, ya están. Entonces, al menos por esa razón, no es. Y el dominio correcto, estás usando un dominio que empieza en 0.1 para la función 1 sobre x. Esto está bien, pero asegúrate de que el dominio está definido correctamente para tu problema específico. Bueno, para el problema específico, sí, yo creo que está bien. Para el problema específico está bien. Y asegúrate de que el plot está configurado correctamente para renderizar en JupyterLab. Puedes instalar extensiones adicionales si es necesario. Nos dice que hay que instalar PIP install JupyterLab Plotly, el Lab Extension install Jupyter Plotly. Entonces faltan estas también. Entonces vamos a ver, esta también es otra opción que no hemos explorado. Vamos a ponerle esta, a ver, control V, PIP install, vamos a ponerle esta. Creo que debe ponerse el símbolo de admiración a cada uno cuando estamos corriendo desde el cuaderno. Vamos a ver, Shift Enter, y aquí me dice que todo está requirement already satisfied, todo está y aquí sí me dice que hay algo que está desactualizado, y es JupyterLab Server menor a 3 o mayor o igual a 2.19 JupyterLab 1.2.3. Dice que installing extension with the JupyterLab extension install command is now deprecated and will be removed in the future major version of JupyterLab. Entonces aquí nos está diciendo como que hay que mejorar esa versión. Va a ver qué decirle. Bueno, ¿y qué podemos hacer si me da este mensaje? Entonces control C, vamos a ponerle aquí desde este, bueno, pero aquí le va a decir, aquí nos dice como try fix show exception as E, error mostrado en la figura E. Bueno, unas maneras también para utilizar el try except exception as E, error guardado de la imagen, error guardando la imagen E, error mostrando la figura, error mostrando la figura E.
Bueno, nos da ese debugging. Vamos a modificar ligeramente el código para incluir mensajes de depuración que puedan ayudarte a identificar dónde está el problema. Y aquí nos dio este. A veces JupyterLab puede tener problemas con ciertas configuraciones. Asegúrate de que no hay errores en la consola de JupyterLab que puedan indicar problemas adicionales. Y rutas de guardado de la imagen. Asegúrese de que la ruta donde está intentando guardar la imagen existe y es accesible. También es probable desde, bueno, JupyterLab, pues eso está bien. Vamos a ver, documentos, creo que está bien. Bueno, lo tengo en temperatura caucásica, que no debería ser ahí. Sino guardar ese en dónde. Pues como esto es por métodos de solución, en el capítulo de cálculo, en imágenes, debe ser guardado en imágenes alrededor de los números reales. Bueno, en realidad el concepto de funciones y ecuaciones. Entonces aquí en funciones, dejarlo aquí, de pronto en funciones, propiedades, aquí esta que sea la nueva control C, y 1 funciones. Entonces aquí le ponemos, no, es que donde la queremos guardar no es ahí, sino en esta nueva URL. Aquí control V, imágenes, slash 1 funciones. ¿Y cómo se llama el gráfico? Pues función diferencia de los lados de una ecuación. Función diferencia de los lados de una ecuación. Función diferencia del punto JPG, así guardarlo. Entonces guardamos el grafiquito que sea guardable ahí siempre, y en este lo actualizamos en JupyterLab. Entonces también, entonces aquí hasta aquí control C, y nos vamos a JupyterLab, que estamos abriéndolo aquí, a ver si será esa la razón de que no funcione con JupyterLab, que hay que bregar a adquirir habilidades de utilizar bien los diferentes editores de código, sobre todo JupyterLab aquí en Linux, y sigue dando problemas de quedarse vacío, y no decir nada. Qué raro, nunca había visto pasar algo así. Pero vamos a ponerle lo del deprecated, a ver si él nos ayuda a resolver el problema de deprecated. Entonces aquí le va diciendo, bueno, entonces, ¿cómo resuelvo lo que me quiere decir en este mensaje? Pues, ¿cómo resuelvo lo que me describe en este mensaje? Entonces vamos a ver qué nos dice. Entonces el mensaje que describe indica que la instalación de extensiones en JupyterLab utilizando el comando JupyterLab Extension Install está obsoleto y será eliminado en futuras versiones. En su lugar, se recomienda gestionar las extensiones preconstruidas utilizando gestores de paquetes como PIP y Conda. Para asegurarte de que las extensiones necesarias para Plotly funcionen correctamente en JupyterLab, puedes seguir los siguientes pasos: PasteUp install, PIP install, JupyterLab Plotly. Entonces vamos a poner esta. Entonces aquí vamos a ir aquí, y copiamos acá, control V, PIP install JupyterLab Plotly, aquí, y ya me dice que todos los requerimientos están dados. Está perfecto. Requirements already satisfied. Requirement already satisfied. Ese ya listo. Y ahora veamos cuál otro es. Para instalar la extensión de Plotly para JupyterLab, entonces ponemos PIP install JupyterLab Plotly. JupyterLab Plotly. Bueno, pero esta es como la misma. JupyterLab Plotly. Y verificar la instalación, le ponemos
Después de instalar las extensiones necesarias, asegúrate de que JupyterLab la reconoce correctamente. Puedes reiniciar JupyterLab y verificar que todo funcione correctamente escribiendo JupyterLab. Entonces aquí le va a poner como, va a tocar como volver a abrir JupyterLab. Entonces digámosle a través de la terminal JupyterLab. Yo creo que será cerrar las cosas, a ver qué tal, abandonar, ir a la terminal, cerrar esto también, cerrar ventana, cerrar esta otra terminal. Aquí le ponemos JupyterLab, control V, JupyterLab. Bueno, entonces escribamos JupyterLab mejor. Entonces ponemos JupyterLab. Y ahora sí nos trajo acá, vamos a ver qué tal. Sí. Bueno, entonces aquí nos trajo otra vez a JupyterLab, pero nos falta abrir donde estábamos. Entonces vamos a documentos, nos vamos a docencia, en la parte de cálculo, a las clases. Esto estaba en, esto es lo que hicimos para los estudiantes desde los referentes, en el precálculo de Stewart, en fundamentos, en la sección 1.5, los métodos de solución. Entonces los métodos de solución, que es el 9, y ver ese el cuaderno del método 9 de enseñanza ahí, y bajamos otra vez hacia donde estábamos ahí, que esta es la ecuación y esta es la visualización, y la vamos a correr acá. Vamos a ver, corrámosla acá, a ver, aquí, ahora sí ya la muestra. Perfecto, hemos resuelto el problema entonces en JupyterLab, actualizando las extensiones y demás. Y solo que nos pidió que después de instalarla, volver a reiniciar a JupyterLab. Así nos enfrentamos siempre a los editores, cómo se deben de hacer las cosas, miren cómo quedan las cosas de bien. Y ya aquí queda, bueno, aquí hay que esta dirección volverla a actualizar, que era con esta dirección de acá, control C, para que nos quede aquí hasta no, es que aquí ya está perfecto, sí. Ve qué raro, pues porque me puso esto aquí. No, es que es aquí en JupyterLab, aquí en JupyterLab, donde queremos es actualizar este, hasta aquí, control V /1 funciones. Y aquí, y cómo se llame el archivo, aquí donde el archivo se vaya a llamar función diferencia a los lados de una ecuación. Entonces función diferencia lados ecuación .jpg. Entonces ahora sí ya nos lo guarda, más de bueno. Y que hemos dicho que también podemos pasar de skater a line, de skater a line para gráfico de líneas, como nos queda en gráfico de líneas, y que habíamos mejorado ya el dominio mejor acercándonos, haciendo un zoom para graficar. Si queremos acercarnos a la solución 2, entonces nos acercamos de 1 a 3, para que nos dé una mejor visualización, nos acerque mejor las cosas, mostrándonos que en x igual 2 la función diferencia se hace casi cero. Miren aquí, excelente. Muchas gracias.